bienvenidos al canal de Monerías, yo soy Vivi y hoy les traigo un nuevo tutorial en Procreate en donde les voy a enseñar a hacer sticky notes y marquitos para fotos normales y tipo Polaroid para que puedan usar en sus agendas digitales y en su bullet journal. Si es tu primera vez en el canal y quieres ver más contenido relacionado con el bullet journal, el journaling digital y tutoriales como este, entonces empieza por suscribirte y darle a la campana para que no te pierdas de nada. Ahora sí, sin más bla bla, vamos con el video. Como les comentaba en la introducción, hoy les traigo un tutorial de Procreate y les voy a enseñar a hacer marcos de foto tipo Polaroid y marcos de foto tradicionales, digamos, para que puedan usar en sus agendas digitales y también para que los puedan imprimir. Y además vamos a hacer sticky notes. Entonces voy a entrar a la aplicación y lo primero es crear un documento. Y acá tengo distintos tipos de tamaño de documento. Voy a utilizar este que dice tamaño de pantalla. Y me abre esta hoja así en blanco. Y acá en la herramienta Tool voy a venir al lienzo y el lienzo vamos a poner guía de dibujo. Entonces esta guía nos va a ayudar a hacer líneas rectas. Lo primero que vamos a hacer es crear un marco de fotos tradicional. Todos estos sets que tengo acá, desde retro hasta bocetos, son sets que vienen junto con la aplicación Procreate una vez que tú los compras. Y tiene algunos pinceles que yo utilizo siempre que me gustan mucho, como este que se llama monolínea y que es el que voy a usar ahora. Tengo acá mi paleta de colores, que es una paleta que escogí y que la descargué gratis, la verdad no me acuerdo desde dónde, pero hay varias páginas, les voy a dejar abajo algunas como Xcodes, no me acuerdo el nombre ahora de la página, pero se los voy a dejar abajo donde uno puede buscar paletas de colores. Y en Pinterest también se pueden encontrar muchas paletas de colores si es que necesitan ustedes algún tipo de inspiración. Les voy a enseñar un poquito cómo funcionan las paletas de colores, la tengo acá en disco y si yo hago doble clic acá en el blanco me va a seleccionar el blanco y si hago doble clic en el negro me va a seleccionar el negro. De hecho eso es importante porque la paleta que tengo elegida acá, que se llama Manga Colors, no tiene esos dos colores y para hacer el marco quiero un borde negro. Tiene otras opciones, tiene el clásico que funciona más o menos igual, el tema del doble tap, armonía, que este te ayuda más o menos a ver qué gama de colores van bien juntos o son armónicos. Valores para poner el valor hexadecimal y las paletas solo te muestran las paletas. A mí me gusta usar el de discos. En segundo lugar voy a elegir el tamaño del pincel que se ve acá y lo voy a poner en 5. Si yo me alejo es más preciso el movimiento, si me acerco va más rápido. Entonces lo voy a poner en 5. Y ahora lo que voy a hacer es elegir un tamaño para mi marco. Voy a hacer 4 cuadrados de esta cuadrícula y 4 hacia abajo. Y los voy a marcar en esta primera capa que tengo acá, solo para guiarme después para hacer el marco. Y ahora voy a abrir una nueva capa. Entonces ahora voy a unir cada puntito haciendo una línea recta, lo mejor posible. No importa que quede mal porque esto Procreate lo soluciona. Voy a mantener el lápiz apretado. Y me pregunta acá, editar forma, yo le voy a decir que es un cuadrado y me lo va a transformar en un cuadrado y las líneas que estaban tiritonas las va a dejar rectas. Ahora voy a borrar la capa de abajo y ahí tengo mi cuadrado, que creo que está un poquito choco, ahí lo enderecé. Y ahora lo que voy a hacer es duplicar esta capa y en la capa que está abajo voy a usar esta herramienta que es para seleccionar. Tiene que estar esta opción uniforme seleccionada y voy a poner el imán y lo voy a agrandar hasta otra cuadrícula más. Y ahora la voy a mover de manera que quede el marquito por afuera del cuadradito que hicimos antes. Y ahora tengo un marco de foto. Lo que voy a hacer ahora es que ahora lo vamos a pintar. Entonces voy a hacer otra capa debajo de estas dos. Voy a elegir algún color. Y la manera más fácil de pintar esto es siguiendo la línea, haciendo una línea por el borde de todo el cuadrito. Pongo la capa por debajo porque si la pongo por arriba, ya les voy a mostrar cómo se va a ver si la ponemos por arriba. Voy a cubrir el marco que dibujamos con el color, por eso lo ponemos abajo, para que el color quede bajo las líneas negras que hicimos. No sé si se han fijado que mis videos últimamente están grabados de forma extraña y es porque tengo un nuevo trípode, digamos, para grabar y no logro setearlo bien. Ahora voy a arrastrar el color hasta acá, si me hiciera caso, y ahí queda pintado completamente. Y ahora esto es súper útil si ustedes quisieran hacer varios marcos a la vez, todos de distintos colores. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos a arrastrar para acá para seleccionar las capas y vamos a elegir agrupar. Y ahora el grupo completo lo puedo duplicar. Esto lo voy a poner invisible. Voy a seleccionar la capa de color
Voy a cambiar el color. Voy a arrastrar este color nuevo y ahí queda el nuevo color. Y ya tengo un marquito, tengo dos marcos iguales de distintos colores. Otra forma de decorar esto que es muy entretenida es la siguiente. Vamos a hacer una nueva capa y voy a pintar por encima de esto con distintos colores. Vamos a ver qué va saliendo de esto. Se volvió loca, dirán ustedes. Solo un poco. Ya. Voy a venir a esta herramienta que se llama licuar. Y acá hay muchas opciones. Retorcer a la derecha, empujar, retorcer a la izquierda, contraer, expandir, cristales, borde, reconstruir. Les voy a mostrando. Este es empujar. Permite empujar las líneas hacia un lado o hacia otro. Retorcer a la derecha es que las líneas que tú hiciste van girando a la derecha. Retorcer a la izquierda es lo mismo pero giran hacia el otro lado. Contraer, se van haciendo más pequeñas. Hacia donde uno las lleva. Expandir es al contrario, se hacen más grandes. Y cristales, no lo van a ver, pero les hace como formitas. Como si fueran, esta me gusta mucho, como si fueran cristalcitos. No sé si se alcanza a ver el efecto que da. Quiero un poquito más de amarillo dentro del marco. Ahora ustedes se preguntarán qué se hace con esto. Lo que voy a hacer es que voy a seleccionar acá y voy a poner máscara de recorte. Y si se fijan, solo me va a quedar pintado con el diseño que hice lo que tenía debajo de esta capa que le puse máscara de recorte. Así que quedó un diseño tipo como manchitas, muy bonito. Y de esa forma uno puede ir haciendo distintos tipos de diseño, lo que a ti se te ocurra. Este tipo de herramienta te permite jugar mucho con lo que tú haces, con los diseños que vas haciendo. Este tipo de herramienta te permite crear texturas y hacer cosas bastante entretenidas. A mí me gusta mucho usarla. Puedes hacer muchos diseños distintos, todos te van a quedar diferentes, hay muchas posibilidades, así que si alguno de ustedes se anima y hace alguno de estos marcos y utiliza estas técnicas, recuerden etiquetarme en Instagram para poder compartirlo ahí también. Y otra opción es hacer un efecto de degradado, que este se hace de la siguiente manera. Voy a elegir 3 colores de verde. Voy a pintar por encima, más o menos hasta un tercio. Después uno un poquito más oscuro. Y por último el más oscuro. Hay dos formas de hacer este degradado, les voy a mostrar las dos. Así que voy a duplicar esta capa. La primera forma es seleccionar la capa donde tengo el color y venir acá en desenfoque gaussiano e ir desenfocando hasta que se mezclen de alguna manera las 3 capas. Y esto va a quedar así, máscara de recorte. Y queda ese efecto de degradado. Y la otra opción, que la verdad a mí me gusta más, es esta. Vengo a la capa, donde tengo el color, selecciono este dedito de acá. Y si se fijan, si uno baja, hay varios tipos de pinceles y yo lo tengo seleccionado en este, de Shadow Spray. No tengo claro de dónde descargué estos pinceles, creo que no venían en Procreate. Sé que no los compré tampoco, pero no me acuerdo dónde los descargué. Pero esta herramienta funciona más o menos parecida con cualquier tipo de pincel. Podrían usar el aerógrafo, creo que le va a dar un efecto similar a este. Y lo que hacen es, bueno, voy a ajustar el tamaño y voy a empezar a tocar acá, y esta herramienta lo que hace es mezclar las capas. Y da el mismo efecto, pero me parece que queda mejor porque el otro efecto acá se nota más. Con el otro tengo la sensación de que se ven borrosas las capas. En cambio con este no quedan borrosas, sino que quedan mezclados los colores. Me gusta mucho más el efecto de degradado así. Y ahora le pongo máscara de recorte y así quedó. Voy a poner a acoplar y los vamos a comparar, y lo mejor soy yo y quedan iguales. Este lo hice con el efecto de desenfoque y este con el efecto de degradado. Y si se fijan, se ve mucho más natural el degradado de este que se nota el corte ahí. Así que sí me gusta más la segunda opción que les mostré. Así fueron quedando los distintos marquitos que hicimos. Hay muchas opciones. Este también se podría desenfocar el color y quedaría distinto. Pueden ir jugando con todas estas alternativas y herramientas.
Otra cosa que no les mostré que se puede hacer también es agregarle una sombra. Vamos a crear una capa por debajo siempre y voy a dibujar la sombra. Voy a ponerlo en 10, 20, 30. Voy a dibujar la sombra por abajo lo más recto que pueda. Y esto me gusta porque queda como si fuera un doodle que ustedes mismos dibujaron en su libreta. Y la otra opción es hacer una sombra que se vea más real. Y para eso voy a hacer lo mismo, voy a dibujar acá. Tal vez no tiene que ser tan recta. Y ahora vengo a desenfoque gaussiano y la voy a poner borrosa. Y si se fijan, ahí se ve la sombra. Voy a duplicar esta sombra y la voy a usar para este también. La vamos a mover, sí, para que quede el diseño que corresponde. Ahí está. Voy a acoplar y a este último le voy a hacer también una sombra, pero se la voy a hacer a mano también. Lo siguiente que vamos a hacer a continuación es marcos de foto tipo Polaroid. Entonces voy a bajarle la opacidad a esta capa porque la voy a usar de base para dibujar. Voy a tomar el negro de nuevo, voy a volver a bajar el tamaño de mi pincel a 5. Entonces ahora voy a hacer mi marco, voy a partir desde acá. Y ahí está. Y ahora la parte de adentro también la voy a dibujar. Esto queda así. Me parece que es un poquito grande esto. Esta parte del Polaroid sí que lo quiero recortar. Voy a seleccionar la imagen. Voy a poner libre y lo voy a subir un poquito. Ahí me parece que queda mejor. Y nuevamente esta imagen la voy a unir y los puedo decorar. Les recomiendo, y este es un truquillo, que usen un color o una capa distinta para cada color. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces estoy pintando las hojitas de 3 colores distintos. Para cada uno de los colores estoy usando una capa distinta. Así quedó. Y ahora le voy a poner un color de fondo, también en otra capa. Recuerden que para pintar la capa de pintura siempre tiene que ir por debajo de la capa donde dibujaron. Y también le voy a agregar una sombra. Y la verdad es que me gustó más el estilo de sombra hecho a mano, así que voy a hacer lo mismo con este. Ahora voy a juntar todas estas capas, voy a duplicar, me voy a traer esto para acá y ahora les voy a mostrar cuál era la idea de dejar todo separado, y es que puedo ir cambiando cada capa también por separado. Entonces vamos a ir cambiando máscara de recorte. A ver, estas van a ser oscuras y se cambia automáticamente si se fijan las florcitas. Y lo que voy a hacer es, lo voy a acoplar, voy a duplicar, en la capa de abajo pongo máscara de recorte, voy a elegir el negro, lo arrastro. Si se fijan, ahora tienen un borde y lo que voy a hacer es, con la herramienta seleccionar, voy a hacer 2 taps. Y ahí se movió y quedó como con una sombra y así destacan más las pelotitas. En la otra no la hice porque eran oscuras. Máscara de recorte, vamos a ver los colores de estas hojas, café. Y así me gusta como quedó. Entonces ahora lo puedo acoplar. A mí me gusta siempre guardar diseños sin acoplar en caso de que quiera, por ejemplo, volver a hacer otro más. Y este también lo voy a acoplar. Si se fijan, ahí me quedaron pedacitos en blanco, pero esto se soluciona simplemente pintando esta capa donde tenía el color, pintando, no borrando, y ya está. Lo otro bueno de trabajar en capas es que si algo no les gusta simplemente pueden eliminar la capa y no tienen que volver a hacer todo de nuevo.
Así que ahora lo que les voy a mostrar es cómo usar estos marcos en Noteshelf y en GoodNotes. Les voy a mostrar ambas aplicaciones porque hay ciertas diferencias en ambas. Si quieren tener más detalles sobre cuáles son todas las diferencias que hay entre ambas aplicaciones, los invito a ver el video que les dejo acá arriba en donde las comparé y en donde además les explico por qué decidí cambiarme de GoodNotes a Noteshelf. Así que voy a abrir Noteshelf primero. Acá tengo el planner que uso normalmente y a mí me gusta poner acá al lado un marquito de fotos para poner algún momento de la semana que quiera recordar. Entonces voy a hacer lo mismo en esta nueva semana y voy a exportar este. Lo voy a recortar porque me gusta que estén en su tamaño correcto. Y ahora acá lo que voy a hacer es, con esta herramienta seleccionada, el lazo tool, la voy a redimensionar para el tamaño de mi cuadrícula, por el tamaño que yo quiero que sea. Y ahora simplemente voy a elegir alguna fotito para poner acá. Voy a poner esta, por ejemplo. Voy a tomar esta foto, entonces voy a ver el tamaño de la cuadrícula. Una vez que están del tamaño adecuado, yo lo que quiero es que el marco esté por encima de la foto. Entonces voy a seleccionar el marco con el lazo tool. Le voy a poner enviar al frente y listo, ahí quedó por encima de la foto y se ve muy bonito y además me gusta mucho el efecto de la sombra como dibujada a mano. Y ahora se puede decorar un poquito más si es que ustedes quisieran y si es que son stickers lovers como yo. En GoodNotes el proceso es similar, pero GoodNotes no tiene la opción de cambiar la ubicación de la capa, como lo que hice recién en Noteshelf, que es enviar al frente o enviar al fondo. Entonces lo que hay que hacer acá es que hay que importar cada uno de los archivos en orden. En GoodNotes lo que tengo que hacer es primero, perdón, acá me equivoqué, ya empecé mal. Primero es la foto, que es lo que va a ir más abajo. Luego es importar lo que viene por encima de la foto, que sería mi marco. Lo voy a recortar también. Voy a ajustar el marco al tamaño de la foto. Ahí está. Y ahora los dos los voy a redimensionar y los voy a poner acá en mi barrita lateral. Cargan estas líneas de los planners, no que las uso y me fastidian. Y así quedan los marquitos entonces y los pueden usar en sus planners digitales. Y por último, para no alargar mucho más este video, les voy a enseñar solo una cosita más, que va a ser hacer unos sticky notes. Voy a usar de nuevo este como base, porque para que vamos a dibujar todo de nuevo, entonces lo que vamos a hacer es algo súper fácil. Lo voy a duplicar. Le voy a poner un fondo, da lo mismo, vamos a usar negro. Un fondo, voy a poner una máscara de recorte. Obviamente si ustedes están partiendo de cero haciendo el sticky note, es el proceso que les mostré de dibujar el cuadrado. Voy a arrastrar y voy a acoplar y tengo un cuadrado negro. Y voy a pintar las partes en que de alguna manera no había pintura, como por ejemplo corregir el borde, lo mismo por acá y lo mismo por acá, que es los lugares donde estaban los bordes. Ya, lo que voy a hacer ahora que ya tengo el sticky note de base es duplicar esta capa. El color que elegí lo voy a en clásico poner un poquito más oscuro y voy a pegar acá. Y lo que voy a hacer con esta capa es que la voy a modificar de tamaño, tiene que estar en libre y voy a subir esto para acá, solo que quede por arriba. Se fijan, quedan como los sticky notes que tienen esto un poquito más oscuro y lo que voy a hacer es bajarle un poquito la opacidad para que se note pero no sea tan drástico. Y ahora voy a hacerle una sombra y para eso voy a duplicar acá, voy a seleccionar el gris no tan clarito, voy a copiar. Ahora voy a hacer algunos tabs aquí y acá. Un poquito de opción, vamos a dejar en 6, en 7. Voy a bajar la opacidad de esta capa a 60. Ahora lo que voy a hacer es doblarle un poquito la punta a este sticky note para que parezca que la punta está doblada. Soy un genio a veces. Voy a seleccionar la herramienta seleccionar, otra genialidad. No sé cómo se llama la flechita y voy a elegir esta opción que dice deformar y voy a tomar este vértice y lo voy a volver un poquito para arriba. Ahí. Si se fijan, ahora el sticky note aparece como con la puntita así y lo que le podemos hacer con el color más oscurito es una sombrita ahí para que se note que está doblado. Ahí. Y así queda el sticky note. Otra forma de hacer un sticky note es hacerlo con líneas. Voy a elegir el pincel lo más delgadito posible. Voy a ver si está esta opción que se llama dibujo asistido, que no sé por qué
no siempre aparece, pero si no está, pueden usar la opción de dibujar, mantener el lápiz apoyado en la pantalla de forma sostenida y le va a aparecer la opción acá, te va a corregir la línea. La opción de dibujo asistido es simplemente que te permite hacer líneas rectas. Sin necesidad de hacer esto, simplemente hace la línea recta perfecta. Vamos a hacer ahí hasta ahí. Y ahora lo que voy a hacer es duplicar esta capa. Con el imán seleccionado voy a bajar un poquito la línea. Voy a juntar estas capas, las voy a duplicar. Y voy a bajar esto hasta acá y voy a tratar de que queden lo más parecido posible en cuanto a la separación de las líneas. Ahí. Y ahora voy a duplicar de nuevo, voy a duplicar y voy a hacer lo mismo otra vez. Y obviamente los que se hayan salido del post-it los voy a borrar. Debe tener un post-it con líneas. Acá le vamos a hacer la sombrita. Y por último le vamos a dibujar un washi tape, que esto ya es lo último que les voy a enseñar, que es sumamente fácil de hacer. Simplemente vamos a dibujar un washi tape. Así, lo pinto. Vamos a elegir el color este. Lo voy a poner encima de mi post-it. Y lo que voy a hacer ahora es que le voy a bajar la opacidad para que sea de estos washi tape. Como son los washi tape, que son medio transparentes, se verá de abajo y ahí queda. Y ustedes después lo pueden duplicar. Le cambian el color. Y les sirve para esta otra notita. Lo pueden achicar, lo dan vuelta. En libre no, porque si está libre lo deforman, si se fijaron. Ahí. Y así quedan las notas y nuevamente las pueden exportar a su GoodNotes o a Noteshell. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es que fue así, le pueden dar a like y lo pueden compartir. En la cajita de descripción abajo les dejé el link para descargar los post-it y los marcos de foto que estuve haciendo durante este video, para que los puedan usar en sus propias agendas digitales o imprimir y usar en sus bullet journals o donde ustedes quieran. Si los utilizan o si se animan a hacer sus propios marcos de foto, recuerden etiquetarme en Instagram para poder compartirlos también en mi feed. Muchas gracias a todos por el apoyo, gracias a los que se han suscrito al canal. Si tú aún no te has suscrito, recuerda hacerlo. Les mando un abrazo gigante, espero que estén todos súper bien, se cuidan mucho y nos vemos la próxima semana con otro video. Bye bye.